Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Tuve miedo y me escondí, parte 2. Saludos y bendecida noche para cada uno de ustedes. Les damos ya la bienvenida a este programa de Un plan de rescate para la familia. Y bueno, les saludamos con mucho gusto a todos los que a través de esta estación Ondas de Vida 1440 de AM se conectan con nosotros, y también a los que en las redes sociales nos siguen y están ahí conectados y pendientes. Les mandamos un abrazo y un saludo. Antes de iniciar el programa, queremos hacer mención de una línea telefónica que está disponible durante este programa. El número es 272-705-4430. Te lo voy a repetir nuevamente despacio. 272-705-4430. Una llamada, mensaje de texto, chat, ahí con mucho gusto lo podemos atender. En el programa anterior comenzamos a ver un tema que está titulado Tuve miedo y me escondí. El día de hoy vamos a continuar con este mismo tema, y para esto le vamos a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante, hermano. Es clave. Es muy clave. Porque si tú y yo decimos, ahora soy ciudadano del reino, en el momento que te integra el Señor a su reino, toda la regla del mundo queda fuera. Porque ahora lo que impera es la regla de la verdad. Es la regla que impera en el reino de los cielos. Pero es que ¿cómo me cuesta? Sí, cuesta, porque traemos acá la enseñanza de la mentira. Chécate lo que dice la palabra. Ok, la palabra dice esto. Ahora ya puedes discernir entre lo que dijo el Señor y lo que dijo el diablo. Pero esto está desde el principio, hermanos. ¿Por qué razón? Porque dijo el Señor a Adán, le dijo, mira, aquí hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, el bien y del mal. Come de cualquier árbol, pero del árbol de la ciencia, el bien y del mal, no te alimentes, porque esta es tu inteligencia humana. En el momento en que tú dejes de alimentarte de la vida y comiences a regular tu vida y a gobernar tu vida conforme a tu propia inteligencia, es que ya le diste entrada al diablo. Y le das la entrada al diablo y te va a destruir, pero con todas. Es lo mismo que te está repitiendo hoy. Por eso es que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y el Señor es igual. Entonces tenemos que decir, ok, entre lo que está escrito en la Biblia y entre lo que dice verdaderamente el diablo o el mundo, creo que le voy a apostar a la Biblia. Que te va a dar miedo, te vas a paralizar de miedo, porque desconoces lo que es la verdad. Y como te va a empezar a cambiar los conceptos humanos, te va a dar un chorro de miedo. Te va a decir, no tengas miedo. Se te va a acercar como los discípulos. No tengan miedo. Jesucristo ha resucitado. Amén. Punto. Sigue y vas a ver. Sigue. Es muy importante, hermanos. Muy importante. Hoy en la mañana me platicaba mi esposa que escuchó a uno que daba ahí un testimonio diciendo que el Señor le permitió conocer lo que es el infierno. Y dice que en el infierno hay una opresión sobre el hombre tan brutal que el hombre no tiene paz, y es por la eternidad. Es una opresión acá. Y decíamos, pues con razón, ¿perdón? Y el abandono. Opresión y abandono. Por eso decíamos, oye, pues con razón Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Justamente porque cargó en él esa opresión y ese abandono tan brutal por el pecado de la humanidad. Y dijo, ¿por qué me has abandonado? ¡Pau! Entregó el Espíritu. Hermano, no es fácil. O sea, lo que vivimos en este mundo verdaderamente es una opresión continua. Resuelves una cosa, ya te brincó la otra. Resuelves la otra, ya te brincó la tercera. Resuelves la tercera, ya te brincó la cuarta. ¿Cuál es el problema? Que tú dices, es que me iba mejor antes de Cristo. Tienes razón, te iba mejor según quién.
¿Por qué se te complica la vida? Pues porque ahora te estás determinando por Cristo y el diablo no te va a dejar avanzar. Oye, entonces las oposiciones, no tienes el tamaño espiritual para visualizar lo que el diablo hace, pero el diablo está en tu contra. Por eso no te atreves a seguir a Jesucristo, porque en el momento que tú sigues a Jesucristo, el mundo entero se te va a poner en contra. Y te va a levantar enemigos. Dices tú, no, mejor dejo las cosas en paz y yo sigo mi camino. Adelante, dice el diablo, ya lo conseguí, te suelto. No te acerques a la verdad porque de nuevo te cargo la mano. Y es una lucha. Y muchas veces decimos, es que yo sigo a Cristo, sí, pero demuéstralo. Ya no te dejes ventilar por la verdad. Nace de nuevo. Nuevo estilo de vida. Nueva práctica en tu vida diaria. Bueno, es que la mentira, abandona la mentira. Es que el miedo, abandona el miedo. Paso a paso. Nos vamos a ir convirtiendo cada vez más en verdaderos representantes de Jesucristo. Amén. No es tan fácil. Fíjense que yo les quiero llevar a un ejemplo práctico. Es un ejemplo verdaderamente muy práctico que hemos leído en varias ocasiones. Miren, el caso del rey Saúl, con base en lo que el Señor nos está mostrando. Yo les voy a hacer un repaso rápido. No tenemos el tiempo para meternos a estudiar, pero si a ti te interesa estudiar, entonces yo te recomiendo, anota ahí en tus acordeones, 1 Samuel capítulo 8, 1 Samuel capítulo 9, 1 Samuel capítulo 13, 1 Samuel capítulo 15 y 1 Samuel capítulo 17. Te lo voy a repetir, todo es el primer libro de Samuel. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 13, capítulo 15 y capítulo 17. Con base en lo que el Espíritu Santo nos está mostrando, vamos a leerlo. Yo te hago un repaso rápido, ya después poco a poco lo vamos a ir analizando. Fíjense que este es el caso. Dice, miren, en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, Israel pide al profeta Samuel que les nombre un rey. Punto. Le dicen a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? Mira, tú ya estás viejo. Tus hijos bien desviadotes, haciendo cosas malas, es capaz que tú vas a dejar a tus hijos que nos gobiernen. Y sabes qué, bola de pecadores, Samuel. Mejor establécenos un rey. Samuel va con el Señor y le dice, ¿sabes qué? No te desechan a ti, me desechan a mí. Ya no quieren estar bajo mi gobierno. Ponles un rey. Capítulo 9 de 1 de Samuel. Le dice el Señor a Samuel, Samuel, escoge a Saúl y úngelo como rey de Israel. Pero en las características de Saúl, un hombre alto, muy bien parecido, hermoso. Dice que el pueblo le daba los hombros, aquí al hombro, era muy alto, sobresalía todo para acá y todo para allá. Lo ungen para ser rey de Israel. Capítulo 13, el primer libro de Samuel. Saúl, siendo rey, desobedece las instrucciones de Dios y el profeta Samuel lo reprende. Esto, ahora sí, voy a llevarlos, ya que les hago esta introducción, al primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Voy a pedirle ahí a Carlos porque sí vale analizar, miren, 3 versículos les voy a mostrar. Es una joya, de veras, a la luz de lo que estamos viendo. Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Ahí les va.
Los filisteos, los eternos enemigos de Israel, también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes, un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Ahí dejamos este versículo 5, ahorita lo cambiamos. ¿Qué les quiero decir? El capítulo 5 habla del equipamiento del ejército del pueblo enemigo de Israel, que son los filisteos. Y muestran su poder. Ahí está, su poder bélico. 3,000 carros, 6,000 jinetes, un ejército tan numeroso de a pie como la arena a la orilla del mar. Avanzan hacia Micmas para presumir el poderío militar. Y allí acamparon. Esto dice el verso 5. Vámonos al verso 6. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Ahí detengo el verso 6. Vuelve a leer despacio el verso 6. Con calma, a la luz del tema que el Espíritu Santo nos comparte. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. ¿Saben qué es lo triste? Es el pueblo del Señor lleno de miedo ante la amenaza del enemigo. ¿Es el pueblo del Señor? ¿Es Israel? Ok, vamos a ver el verso 7. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. ¿Por qué? Por el miedo. El rey Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba, fíjense lo que dice el último renglón, temblaba de miedo. ¿Ven cómo el diablo ataca por el miedo? Pero oye, estás hablando del pueblo del Señor. Aquí todavía Saúl no desobedecía. Versículo 8. Allí Saúl estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel. Pero como Samuel no llegaba, y como los soldados comenzaban a desbandarse, versículo 9, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. Me detengo por un momento. Miren, hermanos, cuando Saúl fue ungido rey, Dios le habló a través del profeta y le dio instrucciones. Vas a hacer esto, esto, esto y esto. Entre las instrucciones, el profeta Samuel le dijo: ¿sabes qué, Saúl? Mira, así y así vas a ver esto, me tienes que esperar una semana, yo a los tantos días te voy a ir a visitar, vamos a ofrecerle un holocausto al Señor, ¿de acuerdo? Y vamos a esperar instrucciones del Señor. Ok, pero dijo Saúl: no, tengo al pueblo lleno de miedo, no llega Samuel. Entonces, ¿saben qué? Yo mismo tomo el lugar del profeta y ofrezco el holocausto.
no le correspondía al rey, le correspondía al siervo del Señor, al representante del Señor, que era el profeta Samuel. Entonces, el problema es que dijo el Señor, espérame a que yo llegue. ¿Qué dijo Samuel? Me vale. Esto urge, esto no puede ser así. Yo mismo, siendo rey, tomo la atribución de ofrecer los sacrificios de comunión al Señor porque no puedo esperar más al profeta. Versículo 10. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl, siendo rey, salió a recibirlo y lo saludó. Versículo 11. Pero Samuel le reclamó, oye, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues mira, como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, versículo 12, pensé, el problema, ahí está la primera palabra, pensé. Hermanos, subrayen esa palabra con un marcatexto. Pensé. Tiene mucho más significado que el que normalmente le damos. ¿Qué dijo Dios? Espera tantos días, va a llegar Samuel, va a haber un culto, va a haber un ofrecimiento, va a haber holocausto a nuestro Dios y esperemos las instrucciones del Señor. ¿Qué dijo Saúl? No llegabas. Pensé. ¿Te das cuenta lo que es el pensamiento del hombre? El pensamiento del hombre pasando por encima de la palabra del Señor. Ahí está. Por eso te dijo, pensé. ¿Qué pensaste, rey? Mira, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal. Y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer yo el holocausto. Hermanos, ahí está la justificación. Por mucho que nos justifiquemos delante del Señor, no va a pasar por alto que nosotros nos brincamos la autoridad de la palabra dada por el Señor. Esto es importantísimo. El pensar, bórralo. Dios habla, espera en lo que te dijo. Es que yo pensé, los filisteos están por atacarme. Ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Ya me abandonó. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Verso 13. ¿Qué le dijo el profeta? Eres un necio. Le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que Dios, el Señor, tu Dios, te dio. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. ¡Wow! Una falta. Una falla. Y fíjense lo que se perdió. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. ¿Se acuerdan ustedes quién sucedió al rey Saúl? Pues el rey David. Y la pregunta es, entonces, ¿el Señor estableció el reino de David sobre Israel para siempre? Amén. Por eso Jesucristo viene de la línea del rey David. Pero aquí, este varón dijo, no, yo determino, yo pensé, y dijo el Señor, ya metiste tu pensamiento por encima de mi palabra. Yo habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ¿sabes qué? No cumpliste con el mandato del Señor. Versículo 14. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor
Ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Versículo 15. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibeá de Benjamín. Saúl pasó revista de los soldados que estaban con él, y eran unos 600 hombres, etc. Ahora, vamos a analizarlo. Ya lo leímos, vamos a analizarlo. Número 1, ¿qué dijo el Señor? Espera la llegada del profeta y ahí se va a ofrecer un holocausto. ¿Qué hizo el rey? No, se está tardando mucho, el pueblo se va, el pueblo ya tiene mucho miedo, yo no puedo darme el lujo de estar esperando cuando esto urge. Y dijo el Señor, ¿qué te dije y qué hiciste? Bueno, es que yo pensé. Dijo el Señor, tú pensaste, entonces mi palabra la pusiste primero, o pusiste tus pensamientos por encima de. Ahí está el punto clave. Hermanos, muchas veces nos va mal porque nuestros pensamientos están por encima de los pensamientos del Señor. ¿Qué te dijo el Señor? Esto. No, pero es que espérame, en los tiempos de este mundo no me puedo dar el lujo de estar esperando lo que el Señor me diga. Está llegando tarde y las oportunidades se van. O sea que estás poniendo a las oportunidades por encima del poder de Dios. No, pero es que ¿sabes qué? No, esto no, esto es religión, esto no puede ser, no es, la lógica humana no dice eso. Digo, entonces, ¿te apegas a la lógica humana o te apegas a mi palabra? Bueno, es que yo pensé, ahí está tu problema, sigues pensando tú. ¿Te das cuenta de dónde vienen los miedos? Es la falta de fe. Es la falta de confianza en lo que el Señor te está diciendo. Por eso dijo Samuel, le fallaste al Señor, ya como rey, ya no sirves, mano. Falló, pero luego vino la segunda falla. Y la segunda falla dijo, hasta que llegaste, ya te desechó el Señor, fuera. Y fuera. Y Samuel se puso, llora, y dijo, ¿por qué le lloras tanto a Saúl? Yo lo deseché, ándale, mejor vete y busca otro, yo te voy a conducir. Hermano, ahí tienes el problema. Fíjate cómo, siendo Israel el pueblo del Señor, siendo atacado por un ejército poderosísimo de los filisteos que les presumió su poderío militar, surge el miedo. Correcto. ¿Qué fue lo que pasó? El rey toma una decisión. Está tardando mucho y no llega. Yo lo voy a hacer. Viene la reprensión y viene el desecho. ¿Por qué te lo platico todo esto? Por una razón. Porque cuando Goliat reta al pueblo de Israel, el pueblo de Israel temblaba de miedo. ¿Por qué temblaba de miedo? Porque el rey Saúl temblaba de miedo sentado bajo un árbol y no podía hacerle frente a Goliat. Pero ¿sabes por qué? Porque ya había sido desechado por Dios. El rey temblaba, el ejército del rey temblaba. Dios no estaba. Ahí está el punto clave. Un descuido, un pensé por encima de la palabra del Señor y se te cae todo el escenario. Se acabó el asunto. Ya no puedo confiar en ti. Se acabó. Busquemos a David. Y la pregunta es, ¿quién venció a Goliat? ¿Saúl o un niño ungido para ser rey? Todo esto nos tenemos que meter en la Biblia, pero ahora tenemos que buscar los pasajes relacionados. ¿Por qué el maldito miedo nos consume? Pues porque pasamos por encima las promesas del Señor establecidas para nosotros en la Biblia.
Estamos tan acostumbrados a que la lógica humana tiene que calificar si lo que dijo Dios es correcto o no correcto, que nos tiene sumidos en la esclavitud. Por algo dijo el Señor, mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Están muy por encima. Es una introducción al tema, hermanos, que de verdad, a mí en lo personal me abrió los ojos. O confío ciegamente en lo que el Señor dice, o confío en lo que el mundo dice. Es que el mundo nos amenaza y nos dice, ¿Le crees o no le crees? ¿le crees al mundo? El Señor dice, mira, ¿O le crees? yo no critico a lo que el mundo es, pues que ministre el mundo a los suyos. Ok, pero tú eres de mi pueblo, correcto. No permitas que el mundo te ministre a ti, porque si tú eres de mi pueblo, permíteme que yo te ministre a ti como cabeza de mi pueblo. Y ahí es donde. Como ciudadano. Ahí es donde está el punto clave, mis hermanos, para que podamos caminar por estos días de tanta dificultad, de tanto engaño, de tanta mentira, de tanta desviación de la verdad. Cerremos filas. Es el tiempo de cerrar filas. Miren, yo veo al Señor grita, diciendo, cuidado, cuidado, van mal, enderecen el camino, métanse en esto, métanse en aquello, olvídense lo que diga el mundo, la guerra no es contra ustedes. Y seguimos oyendo lo de la guerra y temblamos a lo que nos dicen las noticias, pero no tenemos la seguridad de lo que dice Dios al respecto. Sería una falsedad, verdaderamente, que Dios nos diga algo que no cumpla. Por eso él dijo, oigan, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Cuál es mi invitación? Cerremos filas. Yo creo que si tú en un momento dado dices, hermano, ¿y qué es lo que hago? La verdad es que tengo mucha duda. Enciérrate con el Señor, cierra las puertas, canta una alabanza y al final dile, Señor, estoy dudando. Fortaléceme la fe. Estoy dudando. El mundo hace mucho ruido al respecto. Tengo dudas. Pero dile, te entrego esta duda y la clavo en la cruz del Calvario. Fortaléceme, pero reconócelo. Díselo. El problema no es tener miedo. El problema es que el miedo te venza. El problema es que el miedo te saque del camino. El problema es que el miedo te robe la manifestación de lo que Dios espera de ti. El pueblo del Señor es un pueblo ungido para cumplir con un propósito. El miedo no nos permite cumplirlo, porque estamos más ocupados en lo que el mundo dice que en lo que el Señor nos dice. Y el Señor nos va a dar verdaderamente, hermanos, la oportunidad de ver lo que es el verdadero miedo en la gente que no tiene a Cristo. Y ahí es donde nosotros vamos a representar a Jesucristo con el Evangelio del Reino. Piénsalo. No es un juego lo que el Señor está haciendo con nosotros. Es una verdadera distinción que el Señor tenga puesta su mirada en nosotros. Acéptale su invitación. Acéptale. Él te dice, rompe con lo que el mundo diga. No te estés confiando en el mundo, porque en el mundo el engañador trabaja sin que lo veas y te engaña. Ahorita que estaba escuchando también acerca de Saúl y de David, el no mantenerse en esa posición, porque el Señor nos hace una invitación a entrar a su reino, y no mantenerte en esa posición te permite que sigas teniendo pues raíces del pecado, entre ellas el miedo y otras cosas que tengas. Por ejemplo, David fue ungido,
Él estuvo ahí frente a Goliat. Él mató a Goliat en ese momento. Pero años después, David, siendo rey, moviéndose de la posición en la que estaba con esa relación que tenía con el Señor, peca delante de Dios. Entonces, ¿cuál es, yo creo que esa parte, esa invitación que nos hace el Señor a cada uno de nosotros que escuchamos su voz, es no separarte de lo que Él te va diciendo, de lo que Él te va guiando, de esa comunión con Él, de esa intimidad que tienes con Él, porque en el momento que tú te separes completamente, entra el pensamiento, entra lo que estaban ustedes diciendo acerca de, y si lo puedo hacer de esta forma, y si me voy por este camino, empiezo a tratarlo en un ambiente completamente distinto al ambiente que el Señor lo trata. Entonces, es algo fuerte porque eso cambia completamente. David se desconectó y pecó. Saúl se desconectó y pecó. ¿Y cuántos nos hemos desconectado y hemos caído? Y volver otra vez a incorporarte en ese momento es algo que te lleva a arrepentirte completamente delante de Dios y decirle, Señor, caí, pero gracias a ti, gracias a que te conozco, puedo estar otra vez en esa comunión contigo. Y cada personaje, cada persona que recibe una porción de la palabra o que recibe un mensaje o que recibe esa invitación hacia el Señor, tiene que estar consciente de que va a estar 24/7 con el Señor. Por eso días pasados se nombraba, estemos conectados en esa intimidad con el Señor, porque ni la guerra, ni la economía, ni las enfermedades, ni las cosas que vayan sucediendo en tu vida te van a sacar de esa posición. Fíjate que tú recordarás que cuando el Señor resucita, un ángel del Señor le dijo a la mujer, no tengas miedo. Luego, cuando el Señor se presenta con los suyos, dice, no tengan miedo. Y no tengan miedo. O sea, si alguien conoce el estado del ser humano que lo sigue, es el temor. Solamente crean. Si Pedro hubiera seguido esa regla, no tengas miedo, solamente cree que Él te ordena que vayas. Y si te ordena que vayas, Él va a poner los medios para que camines sobre el agua. Él te va a sostener con su palabra. Pero aquí Pedro la hizo a un lado y ¡bum! Se sumió y, eso sí, tuvo mucho valor para gritarlo, sálvame, Señor. Y se inclina al Señor y lo saca. Y le dice, ¿por qué no creíste? ¿Por qué? Porque ahí lo que le está reprendiendo es, yo te dije y lo hiciste bien al principio. Ahora metiste tu mente y te sumergiste en el agua. Eso nos lo deja el Señor como un verdadero ejemplo. Mientras dependamos del Señor, nosotros caminando conforme a la palabra del Señor, nadie nos va a poder sumergir. Nadie. Siempre vamos a andar caminando en la dimensión de Cristo. El problema es, pensé. Ahí es donde está el problema. Y el pensé es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adelante, Nancy. Sí, adelante. De hecho, en ese capítulo de esas mujeres que fueron a la tumba, en el capítulo 26, el Señor le dice a sus discípulos, o sea, estaba con Pedro y Pedro le dice, oye, Señor, te voy a seguir hasta el final de todo esto, ¿no? Y en ese capítulo, el Señor les dice a sus discípulos, miren, yo me voy a ir, pero yo los espero en Galilea de los gentiles, yo voy a ir por delante. Y después eso se los dijo cuando estuvo en la tumba, cuando fue la resurrección. Pero el Señor ya se los había anunciado, se los había dicho, y estos no permanecieron en la posición de creerle al Señor de que iba a resucitar y que los iba a esperar en ese lugar. Entonces, lo que usted dice, o sea, cuando nosotros anteponemos nuestros pensamientos, porque estas mujeres fueron a la tumba, pero fueron a la tumba pensando que Jesús había muerto y estaban creyendo en un Jesús que estaba en una tumba. No estaban creyendo en un Jesús resucitado, porque otras hubieran sido, ¿sabes qué? A nosotros nos dijo el Señor que nos esperaba en Galilea y allá tenemos que ir porque Él ya va por delante. Es más, hasta nos estamos tardando porque Él dijo que ya estaría allá.
Entonces, pero el pensamiento, el que yo antepongo mis circunstancias y me muevo bajo las circunstancias, porque las mujeres se movieron bajo la circunstancia de un Jesús que estaba muerto, como todos los demás, que estaba en una tumba, que ahí teníamos que ir a ponerle perfumes o hierbas, etcétera. O sea, todo lo que la tradición estaba haciendo, lo querían hacer estas mujeres, pero Jesús ya les había anunciado que que Él iba a resucitar. Claro, no lo entendieron porque no tenían la dimensión. O sea, fíjate, dice, y no entendían lo que significaba que iba a resucitar. O sea, No. se los dijo, pero eran inmaduros en ese aspecto. Y así es con nosotros. No te lo puedo revelar porque no lo puedes sobrellevar. Espérame, en su tiempo te lo voy a revelar. Pero mira, hoy anoche que veíamos las noticias, mi esposa y yo decían que el sábado realmente había sido un día muy cruel para Ucrania, porque seguían las conversaciones de paz y cuando creyeron que todo iba a disminuir, fue totalmente al revés, se arreció el bombardeo. Entonces tú dices, oye, una cosa es lo que aprecian los comentaristas y la otra cosa es el corazón del que manda los bombardeos. Una cosa es lo que cree la ONU y la otra cosa es lo que realmente está planeado allá en el centro de los que mandan las bombas. Una cosa es lo que me dicen mis compadres respecto a la guerra y la otra cosa es lo que realmente va a ser la guerra. Entonces, todo esto es por esos cambios. Y fíjate que nos vamos conformando a lo que oímos. En una reunión de varios amigos que hablamos de la guerra, uno te da lo que dijo un noticiero, otro lo acabo de oír ahorita en el radio, otro acá, y todo el mundo se contenta. Pero cuando hablas de la única verdad de Cristo, todo el mundo opina contrario. Es impresionante. Cambiar conforme a lo que me digan las noticias del mundo, no tengo problema. Yo creí esto, no, pues acaban de anunciar esto, no, pero si en la mañana dijeron esto, sí, pero ya dijeron ahora. Y ahí nos trae el mundo sobre las olas del mar. Pero cuando se trata de una verdad que no cambia, siempre surgen las opiniones contrarias, invariablemente, y ahí es donde se pierde el hombre. Tú, Nancy, ¿qué nos compartes? Pues ahorita decía que el mundo siempre dice las noticias del mundo y lo que él dice es todo lo contrario a lo que el Señor está hablando en la palabra, porque ahorita escuchando lo que usted nos decía, me acordé del pasaje donde habla de un jefe de la sinagoga que él escuchó en algún momento de Jesús y su hija pues estaba enferma a punto de morir y él pues en su corazón dijo, solamente Jesús puede ayudarme. Dice que salió a buscarlo, iba caminando a buscar a Jesús para que viniera a sanar a su hija, pero pues llegan algunos hombres de su casa y le dicen, pues ya fíjate que tu hija ya murió, ¿para qué sigues molestando al maestro? Y entonces ahí vemos donde las noticias que estás escuchando, pues siempre van a ser noticias contrarias a lo que tú ya creíste, porque este hombre, él creyó que Jesús era el único que lo podía ayudar y por eso fue en busca de él. Pero cuando llegan esos hombres y le dicen, fíjate que tu hija ya murió, es ahí donde entra el miedo, donde entra la duda. Así es que dice que Jesús, no haciendo caso de lo que estos hombres decían, le dijo al hombre, no tengas miedo, cree solamente. Entonces, el Señor nos está hablando en esta tarde de no tener miedo, porque las circunstancias, las noticias que escuchamos, las cosas que sentimos aún en nuestro propio cuerpo en cuanto a una enfermedad y de repente viene algún dolor, alguna situación, pues es ahí donde el diablo te quiere sacar de la palabra para que le creas a Jesucristo o que haya duda en tu vida. Entonces, creo que esta palabra nos viene a confirmar, ya lo decía usted, cerremos filas porque Satanás siempre sabe por dónde llegarnos con el miedo para dudar y dejar de creer en la palabra que el Señor nos ha hablado. Hermoso ejemplo, Nancy. Hermoso ejemplo, porque mira lo que nos enseña, lo estaba mirando por el Espíritu ahora que tú lo compartías.
Viene el Señor para sanar a la niña. La noticia llega de que ya murió. ¿La escuchó el Señor, sí o no? No. Sí, sí escuchó la noticia, pero no Y la... escuchó la noticia, fíjate. Entonces, ahí es donde el Señor nos enseña. Hasta la sabía. ¿Por qué sigo avanzando yo? ¿Por qué la noticia no me hizo retroceder? ¿Por qué la noticia no movió al Señor? Dijo, híjole, me tardé mucho. ¿Será porque el Señor es la autoridad? No, el Señor no depende de lo que el hombre vea. Toda autoridad. Es toda autoridad en los cielos y en la tierra. Pero fíjate, le estaban comunicando una realidad. Ya no lo molestes porque ya murió. O sea que el que lo invitaba, bueno, Señor, pues mira, 1000 perdones, pues ya no vengas, ya no te distraigas de tu camino, de tu ministerio tan ocupado. Yo te agradezco el esfuerzo. Lástima que no llegaste a tiempo. Exactamente fue lo que dijeron las hermanas de Lázaro. Sí. Híjole, no te mediste, hermano, Sí, tu amigo se hubieras. murió. Pero no importa, o sea, son ejemplos vivos que el Espíritu Santo tiene que desenterrar para nosotros. Y nosotros nos movemos por lo que dice la gente. Ya más tarde, ya ni para qué, dijo el Señor, sigue avanzando. No, pero ya me dijeron, ya me hablaron, ya me mandaron un chat que ya sigue avanzando. No, pero es que mira, sigue avanzando. Porque el diablo se la sabe que nos mueve y nos mueve y nos remueve. Él no depende de lo que diga la gente. Y mira que le estaban diciendo la verdad, ya murió la niña. Pero él no se detuvo, dijo, sigamos, vamos. Y el papá dijo, tú vienes, pues órale, yo te acompaño, vamos. Por eso dijo, acuérdate que cuando llegó todo el mundo lloraba porque estaba muerta. ¿Qué dijo el Señor? No, hombre, no se preocupen. A ver, ságanse todos y nomás tú, síganme. Y agarró al papá y a la mamá y dijo, vengan conmigo, órale. Y se las entregó viva. ¿Tú te imaginas el sello? Pero tú te imaginas la ciencia médica diciendo, claro, la resucitó porque tuvo un lapsus allí, de un ataque, alguna cosa, pero no, sí, porque la ciencia médica va por encima de Cristo. Porque la ciencia médica siempre tiene la verdad. Y porque el diablo te asusta. Oye, el médico dijo que tienes cáncer. A chillar, a presentar holocaustos. Digo, a ver, espérame. Señor, ¿tú qué dices? ¿Soy templo de tu espíritu? Sí. Entonces, ¿tú me necesitas? Sí. Pues que tu espíritu sane por dentro esto. Y se acabó. No tenemos por qué movernos. No, es que el mundo, es que esto, es que aquello, es que la experiencia, es que las estadísticas. Que digan misa, man. Nosotros vamos conforme el Señor nos indique el camino. Y punto. ¿Ven? El miedo. Wow. Dicen que un 80% de nuestros miedos no se da. Así que gastamos un montón de pensamiento y de energía y de saliva pensando en todo lo que nos puede pasar y que no pasa. 80% de los miedos no se dan. Y sí que no es que yo lo haya alcanzado, yo también tengo miedos muchas veces. Como dice Pablo, ¿verdad? No prosigo a la meta, a poder permanecer en él. Y para permanecer en él solamente se puede estar en su palabra, leyendo todos los días, permaneciendo en él, estudiando, compartiendo, hablando de la palabra, y cada vez que tenemos miedo, recordar todas las promesas del Señor para irlas eliminando. Tengo miedo en esto, pero tu palabra dice esto. Tengo miedo de esto, pero tu palabra dice esto. Y es todo el tiempo, todo el tiempo. Decía un niño, papá, ¿tú crees que podamos permanecer todo un día con el Señor? No, hijo, pues no, porque todo un día, pues hay que trabajar, hay que hacer otras cosas, todo un día es muchísimo. Bueno, papi, ¿y una hora? Ay, a veces no, o sea, una hora ahí, de rodillas orando, no, a veces no tengo tiempo, tengo que salir.
Oye, papá, ¿y un minuto? No, bueno, un minuto, claro que sí. Bueno, entonces vivamos minuto a minuto y de verdad, hermanos, es minuto a minuto permaneciendo en Él, hablando con Él, consultándole a Él, preguntándole a Él, para que Él nos guíe, nos dirija y podamos andar en ese camino que solamente Él nos puede enseñar. Y es la única manera de permanecer y que, como dice Cristi, tengamos la mente de Cristo. No la tenemos, pero hay que desarrollarla. Hay que llegar a pensar como Él pensaba, actuar como Él actuaba. Que no nos dé miedo nada porque sabemos que Él está con nosotros. Pero si no tenemos esa confianza, pues no. No tenemos esa convicción, esa certeza de que Él mora en nosotros. Es algo tan grande, tan incomprensible, que el mismo Señor que creó los cielos y la tierra y que cubre todo el universo, un cachito, pero no es un cachito, es el Espíritu Santo que vive en mí. Y que puedo llegar a tener el pensamiento de Él, o sea, a mí me sobrepasa, Pato. No, a mí también. Entonces, Ustedes saben que el problema de la ciencia es que no encuentran la razón por la cual el universo se encuentra en orden. No saben exactamente qué es lo que mantiene en un estado de concordia al universo. Le dicen materia negra o materia gris. Una materia, no sé cómo le llaman, pero esta es la inquietud de la ciencia. ¿Qué es lo que produce? Que no choquen las galaxias, que no se pierda el orden, que no se destruya nada, al contrario, ¿no? Entonces la pregunta es, oigan, ¿y a poco la ciencia alcanza a distinguir qué es lo que nos mantiene en el mismo orden a los que verdaderamente somos los hijos de Dios? Pero la palabra dice que Él es el sustentador del universo. Ahí en Efesios habla del sustentador. Así es que ahí está. Hermanos, el mismo espíritu. Estamos con el bueno. Estamos con el victorioso. Por eso el enemigo nos ataca. Claro. El problema es que cuando el victorioso no me llena, voy a repetirlo, el problema es que cuando el victorioso no me llena, yo quiero más. Y yo quiero más. Y para que yo pueda cumplir con mi propósito, yo quiero más. Y yo quiero más, dice el Señor. Por ahí recomendé primero de Samuel capítulo 1, 2 y 3. No, el 8, 9. Solamente recomendé hace un par de días para demostrarle a esta personita que si Cristo no la llena, Cristo no ha hecho nada. Uh-huh. Si Cristo no le es todo lo suficiente, en vano vino a morir por ella en la cruz. Uh-huh. Por eso es importante leer la palabra. Por eso es importante no darle lugar al diablo. Uh-huh. Es impresionante la obra del Señor. Ya fue vencido. Hoy decía un pastor, debemos dedicar mucho tiempo a la guerra espiritual. Yo decía, pero no sabe que ya fue vencido, ¿para qué pierdo el tiempo? La guerra, pues ya no pierdas tiempo. Le dedican más tiempo a guerrear contra el Satanás que en adorar al Señor. Que lo venció. Está perdido. Amén. Cristi, haz una invitación para todos y despídenos en oración. Así es, pues la invitación está muy clara, que caminemos con aquel que ya venció, con aquel que ya nos ha dado la victoria, y si estamos pegaditos, unidos, minuto a minuto, como comentaba la pastora ahorita, entonces nosotros ahí sí también vamos a poder ser vencedores. Esa es la invitación para todos los que nos están escuchando, que a partir de este domingo, 1 de mayo, empezamos mayo, con el pie derecho, venciendo completamente el miedo y minuto a minuto con el Señor. Vamos a orar. ¿Sabes qué, Cristi? Es 1 de mayo, Día del Trabajo. ¿Podríamos agregarle un poquito? Día del Trabajo para empezar a creer. Uh-huh. ¿Qué trabajo cuesta determinarnos creer? Así es. Amén. Bueno, pues vamos a orar.
Señor, es en el nombre de Jesucristo, en quien en esta hora agradecemos completamente tu palabra, Señor. Agradecemos tu invitación, porque sabemos que no es invitación humana, sino es una invitación que nos haces personalmente a cada uno de los que estamos aquí, Señor, para vencer esos miedos, Señor, y permitir que sea tu Espíritu Santo el único que se manifieste en plenitud en cada uno de nosotros para poder hacer solamente tu obra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Gracias por tu palabra que se puede compartir a través de estos medios, de la radio, de las redes sociales. Gracias porque sabemos que llega a lugares que no nos imaginamos, Señor, pero tu obra es grande y poderosa, Señor, y solamente tú eres digno de alabanza, Señor, por ello. Bendecimos a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta oración. Convéncelos, Espíritu Santo, convéncelos de tu palabra ya compartida, Señor, y solamente haz tú la obra perfecta en ellos, Señor, para poder ahora sí movernos como tus hijos, como tu pueblo, completamente vencedores en ti, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y la alabanza, Señor, por todo lo que tú eres y por todo lo que haces en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Oigan, un ejercicio rápido para despedirnos. Ahí con la persona que está, si está solo, con quien estés, voltea y velo y dile, yo estoy a partir de hoy dispuesto a creerle al Señor. Solamente dile eso. Solamente dile. Allá los que están en producción, ahí están muy cerquita, decirle, oye, yo a partir de hoy estoy dispuesto a creerle al Señor. Y ya que se lo digas, dile, te invito a que juntos creamos en el Señor. Porque es la única salida. Yo no vi que en Querétaro dijeran algo, no, más bien se quedaron viendo la pantalla como diciendo, bueno, ¿con quién hablo? Acá no se oye, pastor, ya empezaron las fallas. Pero bueno, hay que decir, a partir de hoy vamos a creer juntos en el Señor. ¿Y sabes qué? El diablo que saque su Kleenex y que se enjuague las lágrimas. Porque ahí le vamos. Nosotros somos de Cristo y ya es el tiempo en que habremos de manifestar la autoridad de Cristo. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.